gracias por estar presentes acá en esta presentación. Tenemos hoy la enorme satisfacción de contar con nosotros con la presencia del profesor Vladimir Davidov. Él es director del Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia, es profesor en la Universidad Lomonosov, él es economista político, tengo entendido, ¿verdad? Y un hombre de una enorme trayectoria con una larga lista de publicaciones que si tuviera que reseñarlas ahora prácticamente se nos acabaría la charla. Y yo creo que todos vinieron a escuchar, más que el currículum del profesor, a escuchar lo que él tiene para decirnos en esta presentación. Va a hablar sobre Rusia y sus relaciones con América Latina, y la idea es que luego de una presentación inicial tengamos la posibilidad de establecer un intercambio de opiniones con él, a lo cual él se ha manifestado muy a favor, muy gentilmente. Así que, profesor, muchas gracias por su visita. Le agradecemos en el Centro Cultural de la Cooperación, en el PLED, el Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales, y a los amigos de Asia TV, que también hicieron posible la realización de este evento. Así que, sin más, queda con ustedes el profesor David. Muy buenas tardes. Aquí en esta sala veo muchos amigos de hace tiempo. Para mí es una sorpresa muy agradable. Yo puedo hablar, supongo, acerca de la situación general y cómo nosotros, los rusos, lo percibimos y qué papel ocupa Latinoamérica y qué puede significar Latinoamérica para, digamos, el desarrollo de la situación actual en el ámbito de relaciones internacionales. Entonces, si no están en contra, yo voy a comenzar. Como pensamos nosotros, el mundo está en transición. Nosotros estuvimos en un sistema bipolar durante cierto tiempo. Después el mundo pasa por un periodo no prolongado del dominio unilateral, pero resulta que las condiciones del mundo actual no permiten un dominio monopólico. Entonces ya al comienzo del siglo XX, XXI, se nota un cambio considerable en la jerarquía mundial. Se ve que hay dos grupos con mayor influencia. Una es, vamos a llamar, grupo de los 7, ¿no? Centros tradicionales, y aparece un grupo de centros ascendentes. Es conocido ese grupo por la abreviatura BRICS, pero no se trata solamente de eso, porque hay una serie de países que ejercen un papel de líderes regionales. Bueno. Entonces, nosotros sabemos bien, partiéndose de una historia larga, ¿no?, de la política internacional, que cuando llega el momento de diversificación de las influencias y se multiplican los actores globales, entonces las relaciones internacionales se ponen en cierto peligro. El peligro es de confrontación. En la época anterior
nosotros teníamos esas confrontaciones muy severas en forma de guerras mundiales. Yo pienso que es un imperativo hoy día de evitar las confrontaciones de esa envergadura y bueno, lo que se refiere a postura colectiva de los BRICS, de antemano se planteó que esa agrupación va a evitar confrontación con países centrales. Eso, digamos, está en muchas declaraciones conjuntas de los BRICS, casi en cada declaración a finales de cada cumbre. Pero, digamos, una cosa lo deseado y otra cosa que pasa en la realidad. Hay cierta distancia en eso. Entonces, yo pienso que lo que nosotros tenemos en Ucrania está, los sucesos en Ucrania están en el centro del cambio en el clima internacional, pero podemos hablar de un cuadro mucho más amplio. Entonces, tenemos que hablar de confrontación geopolítica. Hoy día tenemos una conversación con Achilio y bueno, me preguntaron acerca de si es una nueva edición de Guerra Fría. Pienso que es algo diferente, hay coincidencias, por supuesto, pero nosotros hoy día tenemos mucho más protagonistas en la cúpula, en la jerarquía internacional. Entonces se trata de un cuadro mucho más multifacético, a mi juicio. Yo pienso que hay muchos mitos en lo que se refiere a la crisis ucraniana. Nosotros reconocemos, y de eso hablamos, que nosotros, la Federación Rusa, pierde la guerra informativa. No tenemos potencial adecuado para detener esa ola informativa contra nosotros, esa ofensiva informativa contra nosotros. Se hace algo. Atilio nos criticó, ¿no? Hay pocas cosas que salen en español, incluso los discursos de Putin salen en inglés, pero no en español. Pienso que es fácil corregir eso. No es fácil sobrepasar la crisis ucraniana. Yo pienso que la crisis ucraniana está vinculada también, tiene diferentes causas, ¿no? Y de eso vamos a hablar hoy día. Pero una de las causas son errores, son la política miope de Federación Rusa, por lo menos en el primer decenio de su existencia. Se trata de los años 90. Ese periodo fue lleno de ilusiones en lo que se refiere a las posibilidades de colaboración con el Occidente, incluso ilusiones en lo que se refiere al cumplimiento de compromisos contraídos al alto nivel. Pero se trata también de un mito que nace con el cambio en Moscú en 91. Se trata de
una postura de nuestros demócratas radicales de que Rusia tiene que deshacerse del peso excesivo de las repúblicas de la Unión Soviética y concentrar todos los recursos en el territorio ruso y de esa manera acelerar el desarrollo. Era una postura falsa. Sino, bueno, pasó todo al revés porque se trataba de una red muy tensa de vínculos económicos y cuando se rompieron esos vínculos, entonces eso tenía repercusiones muy serias, muy negativas en el potencial industrial de propia Rusia. Pero al mismo tiempo se crea el vacío. El vacío, como se sabe, no puede perdurar mucho. Entonces, los Estados Unidos comenzaron, con apoyo de los aliados de la Unión Europea, una ofensiva informativa, ideológica, en esas repúblicas, incluso en Ucrania. Entonces, en Ucrania se produce y un cambio político-moral serio. Rusia durante mucho tiempo ignora lo que pasa en Ucrania. Yo pienso que es también fácil, digamos, realizar esa injerencia política y ideológica en Ucrania, porque no, en comparación con Rusia, que se consolida en la segunda década de su historia, y eso se presenta en la política de Putin, que era capaz de garantizar estabilidad política, la gobernabilidad del Estado. En Ucrania, yo no puedo decir que todo al revés, pero sí hay, no se continúa, podemos decir, la erosión del Estado ucraniano, la envergadura de corrupción y de la criminalidad es mucho mayor que en Rusia. Rusia también tiene sus vicios en los años 90, pero al comienzo del siglo XXI es capaz de bajar el nivel de criminalización, de levantar las fuerzas sanas, políticas sanas. ¿Y en qué se refleja? Yo pienso, en primer orden, se refleja eso en la gran influencia en la generación joven. Y bueno, hasta tal punto que los manuales de escuela media se preparan a base de textos norteamericanos. En esos textos se deforma la historia real, incluso de la Segunda Guerra Mundial. No es casual que, a fin de cuentas, los nuevos líderes de Ucrania declaran que los campos de concentración como Svensk fueron liberados por ucranianos. Resulta que son ucranianos. Y otra cosa son palabras del primer ministro actual ucraniano, Yatsenyuk, que durante su visita reciente en Alemania dice que la Unión Soviética ocupó primero Ucrania, después
ocupó Alemania, y eso fue la causa de la guerra mundial. Así fue. Bueno, parece ridículo eso, pero es así. No podemos entender por qué Angela Merkel, no responde, no corrige, porque fue una intervención en un acto conjunto en Alemania. Ella ignoró lo que dijo. Por supuesto, en la prensa progresista de Alemania eso fue comentado ampliamente, pero para la mayoría de la población eso pasó como algo normal. Entonces, podemos también, y vale la pena, hablar de que la política de Occidente, colectivo, como decimos nosotros, hay esa expresión en nuestro vocabulario político, tenía un pretexto teórico, podemos decir. Yo pienso que de manera más clara, más lógica, esa postura del Occidente fue presentada por Zbigniew Brzezinski en varios libros ya a finales de los años 70 y en los años 80. Hay otros autores de reconocimiento en Estados Unidos, gente que no solamente se dedican a la teoría, sino al asesoramiento de organismos como la CIA, Comité de Jefes de Estados Mayores de diferentes géneros en ejército norteamericano. Uno de ellos es John Friedman, dirigente o director de esa fundación Starford. Él publicó 2 libros alrededor de 2010, 2011, y publica periódicamente los comentarios. Es fácil encontrarlos en el internet. Y yo les recomiendo porque refleja, digamos, la actitud real, franca, ¿no? Expresada francamente. Es un autor muy sincero en sus planteamientos, no oculta nada. Entonces, tanto Brzezinski como Friedman decían que, bueno, para nosotros tenemos un objetivo básico, es detener o prever la posibilidad de ascenso de Rusia. Nosotros preferimos una Rusia débil y obediente, y con Ucrania, Rusia tiene chances de convertirse en una superpotencia, ¿sí? Y tener su propia voz y competir con nosotros. Sin Ucrania es difícil. Entonces hay que utilizar, pero eso no se refiere solamente a Ucrania. Hay que comenzar con Unión Europea, y lo básico es evitar el acercamiento de Alemania y Rusia, estratégicamente. Y después el acercamiento de Unión Europea y Rusia.
Por eso también hay que utilizar el caso de Ucrania. Otra cosa que sí son otros países claves que pueden ser utilizados en ese juego, en primer orden es Polonia. Yo pienso lo que fue expuesto en esos libros. Un libro se llama Next Decade y otro libro se llama Next Century. Y es interesante eso, fuera del tema de nosotros, que John Friedman dice que las contradicciones mexicano-norteamericanas tienen chances de agudizarse seriamente y al final del siglo en curso podemos tener una guerra entre Estados Unidos y México. Y eso nos vincula con diferentes factores, incluso demográficos. Sí, se le dice. No, pero es mucho más confiable su análisis en el libro que se llama Next Decade, próxima década. Yo les recomiendo, está traducido a castellano y fue editado en Barcelona en 2010 o 2011. Especialmente hoy día es muy aleccionador leer cuando ya tenemos los sucesos que fueron previstos, ¿no? En un libro como este. Entonces, yo pienso que el plan de Occidente, y eso yo quiero confirmar con algunos argumentos, fue involucrar al máximo a Rusia en ese conflicto, involucrar militarmente. Yo pienso que la política de Putin, la política de nuestra diplomacia, de nuestro Estado Mayor, fue inteligente en ese sentido. Hacer todo lo posible para detener fuerzas destructivas, el partido de guerra, como se dice, ¿no? Y al mismo tiempo prestar una ayuda a la gente, a los insurgentes, en diferentes formas, pero predominantemente en manera de ayuda humanitaria. Cuando hablamos de las causas, yo trato de introducir otra explicación no habitual. Se trata de psicología social. Pienso que nosotros, que en los marcos de relaciones internacionales, tiene su peso, tiene su repercusión, dos complejos. Bueno, sabemos bien, por obras clásicas, que es complejo de inferioridad. Pienso que sí, en la mentalidad nuestra se refleja el complejo de inferioridad. En Rusia o en Latinoamérica, pero al mismo tiempo existe complejo de superioridad. ¿Qué quiere decir en el ámbito de relaciones internacionales? En el occidente, en los Estados Unidos, en Europa, para ellos fue un golpe muy duro. Los referendos, primero en Crimea, cuando la mayoría abrumadora optó por esa integración en la Federación Rusa, ¿no? Digamos, y otra cosa también, no podemos decir de veras, esa zona de
del oriente ucraniano mostró que el modelo, el estilo de vida, la cultura que ellos escogen es la cultura rusa. Es la, digamos, el modelo ruso. Entonces era moralmente, políticamente para Europa y para Estados Unidos muy duro, porque ellos siempre pensaban que sea en Rusia, sea en otras repúblicas, la opción debe ser solamente a favor del Occidente. Por eso la reacción de la opinión pública en el Occidente de Estados Unidos fue tan ofendida, digamos. Y eso se refleja en la campaña informativa. Otra cosa, la práctica del gobierno de Kiev, también, hablando de las causas, yo siempre subrayo, nunca jamás Kiev podría tener esa conducta beligerante, una campaña tan beligerante contra Rusia si no fuera por Estados Unidos. Eso es posible solamente porque detrás de Kiev está Washington. Nosotros calificamos el gobierno de Kiev como un gobierno que con manejo foráneo. ¿Por qué decimos eso? Porque hoy día 4 ministros del gobierno de Poroshenko y de Yatsenyuk son extranjeros. Y el ministro de Hacienda es un ucraniano, pero con ciudadanía norteamericana. En el servicio de seguridad del gobierno de Kiev, pisos completos están llenos de oficiales de la CIA. Y en el Ministerio de Defensa están los especialistas, consejeros militares norteamericanos, y ellos realmente planifican las operaciones de combate. Pero resulta que tanto Kiev como esos consejeros, asesores norteamericanos pierden en los campos de batalla. ¿Y cómo explicar? Siempre Kiev trata de explicar eso solamente de que penetran tropas rusas y todo eso. Pero hace 3 semanas el jefe de Estado Mayor del ejército ucraniano declaró públicamente que el ejército ucraniano, quiero decir aquí, no se contrapone, no se pelea, no se choca con los ejércitos rusos. Inmediatamente, ¿no? Pasaron pocas horas, entonces salieron a la televisión los Yatsenyuk y Poroshenko diciendo que no, en tal ciudad, en tal dirección aparecieron batallones rusos y todo eso. Pero lo característico es que no hay ninguna prueba hasta hoy día de injerencia de tropas rusas en el territorio ucraniano. Es sorpresivo, es paradójico. Todos hablan de eso. Hay un monitoreo por centímetro cuadrado desde el espacio, porque hay
grupo de satélites norteamericanos de espionaje que realizan control permanente, ¿no? Pero no son capaces de mostrar pruebas, ni fotos, nada de eso. Entonces, bueno, eso nos muestra que todo fue encaminado hacia una provocación de los rusos. Desde ese punto de vista, yo pienso que la postura de Putin, de nuestro gobierno, fue muy hábil, muy inteligente. Pero pasa otra vez, nosotros chocamos con esa guerra informativa. En parte es una guerra, pero al mismo tiempo es una guerra informativa. ¿En qué sentido? Quiero hablar acerca de avión de Malasia. Hace 2 meses Rusia presentó las pruebas. Después de investigar la cosa, nosotros sabemos que el avión de Malasia fue batido por avión Su-25, que salió mismo y apareció. Hay muchos testigos de esa localidad que vieron 2 aviones. Hay un testigo y fue presentado que vio que el avión ese con capitán, parece que es capitán, Voloshin, de apellido Voloshin, que en Zaporozhye, en el aeródromo, salió en ese hora, ¿no? Con 2 cohetes. Y sé de antemano, los expertos rusos y alemanes decían que lo que tenemos, esos orificios, ¿no? en los restos de avión, muestran que fue un cañón de tal calibre y además de cohetes aire-aire. Entonces tenemos testigos que están dispuestos a presentar sus declaraciones ante cualquier juez, pero no se da ninguna importancia a esos hallazgos, a esas pruebas, porque los testigos dicen que salió del avión, pero regresó ya sin esos cohetes. 2 días más tarde, ese piloto de apellido Voloshin fue condecorado por el orden de Poroshenko en las victorias de esos 2 días. Bueno, entonces no es casual que nada hasta hoy día, pasó tanto tiempo, nada se dice acerca de estudio de ese caso, ni en Holanda, ni en los organismos internacionales de avión. Y nosotros pensamos que eso es bastante aleccionador. Bueno, yo pienso que también es sorpresivo, es alógico lo que pasa con el acuerdo de paz. No es la primera vez, pero bueno, los líderes del occidente llamaron mucho a Moscú para pedir, yo lo subrayo, no demandar, sino pedir a Putin a apoyar la tendencia pacífica en ese reunión. Era difícil para nosotros porque no se trata de nuestra posición, se trata de la posición de los insurgentes. Pero cuando hay tanta sangre, ¿no?
porque se trata de hijas, mujeres, niños, perdiendo en el campo de batalla. Y yo pienso que eso fueron los consejos de asesores norteamericanos, ellos, para compensar, comenzaron a bombardear la población civil. Y se trata de grandes pérdidas. En las Naciones Unidas utilizan la cifra de 5.000, pero bueno, otras fuentes fidedignas, no nuestros, sino de Alemania, de servicio de inteligencia en Alemania, y eso fue publicado en Frankfurter Allgemeine, un periódico conocido y muy serio, de que por lo menos 50.000 son las pérdidas. No es poco, es mucho más que 17 vidas en el caso de Charlie, ¿no? Entonces Francia presenta eso como, digamos, una tragedia global. Bueno, se puede entender, pero cuando no se dice nada acerca de las cientos miles de pérdidas en Ucrania y no hay demostraciones de protesta o por lo menos de reconocimiento de ese hecho trágico, es sorpresivo, ¿no? Bueno, otra vez regresamos al fenómeno de complejo de superioridad, ¿sí? Están enfermos con complejo de superioridad. Entonces, ¿cuáles son posibilidades de encontrar una salida pacífica? Pero también es extraño que ya fueron firmados los acuerdos esos de Minsk, inmediatamente, unos 2 o 3 días después, el Occidente amplía ese, ¿cómo decirlo?, diapasón de sanciones económicas contra Rusia. Y no solamente económicas, sino... Entonces yo me pregunto, ¿hay una lógica? Si ellos quieren apoyar la causa pacífica, entonces deben tomar de otra manera, reducir, o por lo menos no ampliar las sanciones, pero todo al revés. Es que durante muchos meses, siempre cuando Rusia encuentra una posibilidad de convencer a los insurgentes, detener la ofensiva. Y yo pienso que la primera tregua, acuerdos de pacificación Minsk I, porque ahora tenemos Minsk II. Entonces yo pienso que fue error de Moscú de detener la ofensiva, porque antes de Minsk I fue un combate muy grande en Ilovaisk, una ciudad de Rusia. Entonces están cercados cerca de unos dicen 10 o 15.000 de los efectivos en esa zona. Los insurgentes cercan las tropas ucranianas. Entonces se hace gran presión de parte del occidente a Moscú, a Lugansk, a Donetsk, y además se queda Mariupol, un puerto muy importante, estratégico, en el mar Azov. Entonces también está cerca. Entonces Putin comienza a presionar, a pedir parar la ofensiva, y yo personalmente pienso que era un error.
tenía Putin que esperar unos 2 o 3 días para terminar con operación de ofensiva. Entonces, en ese caso, siempre Kiev puede ser mucho más proclive a la solución posible. Resulta, y yo pienso, yo soy partidario, el Occidente no entiende debilidad, entiende solamente la fuerza. Y yo, como ciudadano ruso, comparto que hay que, bueno, avanzar utilizando fuerza, y no, pero al mismo tiempo, gracias a Dios, Rusia tiene también una diplomacia fuerte, a mi juicio, tiene grandes tradiciones. Lo que se refiere a Crimea no es la primera vez en la historia nuestra. El primer conflicto es con Inglaterra, a finales del siglo XVIII, cuando Catalina II ocupa esa zona después de la guerra con Turquía. Entonces, una reacción de Londres fue feroz. Entonces, comenzaron los combates marítimos entre los rusos y Inglaterra. Otra vez se repita en el siglo XIX. Es famosa la guerra de Crimea cuando participan Inglaterra, Francia y Turquía contra Rusia. Resulta que en aquel entonces Rusia pierde la batalla. Eso está reflejado en uno de los primeros trabajos, obras de Tolstoy, se llama Relatos de Sebastopol. Ustedes pueden leerlos. Yo pienso que hay entonces ver cómo fue en el siglo XIX. Entonces, pero a pesar de la derrota militar, la diplomacia rusa dentro de varios años restablece el dominio. Fue la diplomacia brillante de nuestro ministro de Relaciones Exteriores de apellido Gorchakov. Entonces, la diplomacia actual es heredera de las tradiciones de Gorchakov, y yo pienso que es una diplomacia hábil, y eso se muestra en el caso de Siria, ¿no? Hace cierto tiempo yo pienso que fue hábil y fue reconocido en el occidente y no solamente en el colorido. Bueno, hablándose de las perspectivas, yo pienso que no es fácil resolver el problema ucraniano. Yo pienso que no se trata de años, es un problema para decenios, desgraciadamente. Hay mucha sangre y para curar eso hay que tener tiempo histórico, no solamente tiempo, sino tiempo histórico. Bueno, yo pienso que la crisis ucraniana tiene repercusiones en la política internacional. Yo pienso que no se tiene repercusiones no solamente en el ámbito europeo, tiene repercusiones en Latinoamérica. Yo pienso que todos nosotros tenemos que sacar lecciones. Lo que se refiere a Rusia se nota un intento de reorientar nuestro desarrollo. Bueno, se sabe que en el año pasado la diplomacia nuestra, el jefe de Estado y el gobierno ruso emprendieron muchos esfuerzos para construir nuevas alianzas
nuevos puentes en primer orden con China. Nosotros tenemos alto nivel de entendimiento geopolítico con China. Yo pienso que Occidente comete gran error contra sus propios intereses, empujando a Rusia en ese sentido. No quiero decir que es posible un bloque político-militar, pero sí, la colaboración adquiere carácter de cierta alianza. Yo pienso que los intereses estratégicos de China y Rusia coinciden. China tiene problemas serios en el Pacífico, y hoy día, teniendo ese potencial que tiene China, no quiere ocultar sus quejas. Rusia es capaz de resolver ciertos problemas en equipamiento bélico en China. Hay un progreso serio en el ejército chino desde el punto de vista de modernización, pero se quedan algunas dificultades. Hay que resolverlas, ¿no? Lo que se refiere a Rusia, sí, era necesario para nosotros prestar mayor atención a nuestra seguridad. Nosotros somos un país que, el tiempo, ¿cómo está? Estamos bien. El único país que es capaz de tener, como se dice, solución cero, como los Estados Unidos. China todavía no es capaz y no tiene la capacidad transportadora, digamos, ¿no? No tiene que ser para transportar, digamos, el explosivo de exterminio masivo, como tenemos nosotros. China no tiene la flota submarina nuclear que tenemos nosotros, y hoy día se restablece. Durante esos años 90 fue perdido en cierto sentido el potencial de nuestra flota submarina nuclear. Ya tenemos una nueva generación de cohetes submarinos, se llama Bulava. Se hicieron varios ensayos muy satisfactorios. Entonces tenemos una serie de armamento que sobrepasa técnicamente lo que tienen norteamericanos. Nosotros siempre decimos que nosotros no podemos contestar de manera simétrica. Nosotros tenemos que contestar de manera asimétrica. Pienso que es una postura creativa, porque, bueno, Rusia está claro que no es la Unión Soviética, no puede actuar y no puede tener un papel que tenía la Unión Soviética. Debe actuar de otra manera, buscar sus propias soluciones. Por eso se dice, de manera asimétrica. Yo pienso que es un recurso estratégico que tiene hoy Rusia, incluso China, India, Brasil, ¿sí? Yo pienso que hay una coincidencia en intereses estratégicos, no solamente entre China y Rusia, sino en intereses de India, de África del Sur y de Brasil. ¿Cuál es el ejemplo de eso? Ustedes saben que antes de BRICS formalmente surge en 2009, cuando se convoca el primer cumbre, ¿no? En Ekaterimburgo, en Rusia, ¿no? Comienza con Rusia, BRICS.
Pero en 2003 surge una alianza triangular que es Brasil, India y África del Sur. Es muy sintomático que la colaboración en ese triángulo comienza con maniobras conjuntas de marina de guerra en Atlántico Sur. Individualmente es difícil tener presencia seria en esa zona que antes fue, digamos, no controlada. Pero ahora cuando se trata de avance de OTAN, expansión de OTAN, y los intereses que en particular se reflejan en las Malvinas. Malvinas es una plataforma para la militarización del Atlántico Sur. Bueno, a pesar de que hay convenios internacionales, reconocidos internacionalmente, de que eso debe ser, y eso fue firmado por todos los países latinoamericanos, debe ser zona de paz, demilitarizada. Entonces se le ignora, no solamente a OTAN, sino a la cuarta flota de Estados Unidos, ¿sí?, que avanza hacia el sur. Entonces, yo pienso que esa zona va a ser muy conflictiva en el transcurso de los años venideros, y tenemos que ser preparados. Desde ese punto de vista es sintomática la solidaridad que surge en el seno de Latinoamérica acerca de eso. Yo pienso que Latinoamérica, y como Rusia hoy día, para Latinoamérica es muy importante. No se habla de desaceleración del desarrollo latinoamericano, porque los latinoamericanos tienen una década económicamente próspera no solamente porque la coyuntura externa fue favorable para los países latinoamericanos, la primera década del siglo XX, no solamente por eso, sino porque se cambió la política económica y social en muchos países latinoamericanos. Eso tenía su repercusión en la liquidación del peso excesivo del endeudamiento externo, en el restablecimiento de soberanía económica, teniendo en cuenta que muchos países latinoamericanos pararon los convenios con Fondo Monetario. Entonces, yo pienso que la desaceleración del desarrollo económico latinoamericano no es fatal. Yo pienso que América Latina, incluso Argentina, tienen que escoger o perfeccionar su modelo de desarrollo. La misma tarea nosotros tenemos en Rusia. Nosotros no podemos permitirnos ese lujo de mantener dependencia de nuestro sector de energía basada en hidrocarburos. Entonces, al mismo tiempo, yo pienso que el bienestar de la economía latinoamericana está relacionado no solamente con la diversificación hacia el Pacífico, sino hacia el Atlántico, hacia los países árabes, hacia Rusia, hacia Turquía, hacia Irán. Entonces, es sintomático al mismo tiempo que hoy día las relaciones externas de Latinoamérica son mucho más horizontales que verticales antes, en el sentido de que con centros tradicionales. Surgen muchas posibilidades de alianzas y proyectos alternativos. Yo no soy partidario de que Latinoamérica va a resolver sus problemas solamente
a base de actividad individual. Digamos, las posiciones colectivas en la región latinoamericana es un valor serio y tienen que ser añadidos a esfuerzos individuales de cada país. Aquí terminamos. Muy bien, muchas gracias. Queda abierto entonces un periodo de preguntas, respuestas, comentarios, así que se los invita a participar. Díganme quiénes quieren hacer uso de la palabra. Yo les alcanzo un micrófono. Sí, porque esto lo estamos grabando y lo vamos a subir a la web, así que quiero tener buena... Por favor. Doctor, profesor, me quedé pensando en el comentario que usted hizo sobre los medios de comunicación y la ausencia o prácticamente la necesidad de difusión de difundir justamente los discursos de Vladimir Putin en español. Y a esto me refiero cuando, al menos en Argentina, estos días, el diario Clarín publica que Vladimir Putin aparentemente padece un síndrome llamado Asperger. Es un síndrome de las personas que tienen problemas de sociabilidad o fobia social. Realmente una publicación bastante irónica, se puede entender como una descalificación bastante banal de la imagen de Vladimir Putin en Occidente. Y esto también se relaciona con la presencia de Russia Today, que es uno de los grandes medios de comunicación que de alguna manera hace este contrapeso. Actualmente, ¿qué está haciendo Rusia para contrarrestar esta falta de comunicación contra el poder hegemónico actual? ¿Alguna? Tomamos un par de preguntas. Es mejor, Da vuelta que se olvida. A ver, pasale que adelante. Bueno, muchísimas gracias por su pregunta. Rusia hace algo, pero los recursos de Rusia son bastante reducidos, teniendo en cuenta que tenemos una situación económica complicada hoy. Tenemos que reexaminar el presupuesto de 2015. Hay un, digamos, programa de reducción de los gastos. Entonces, en esa situación sí se hace algo serio, incluso en, digamos, una actividad más activa de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, en nuestro aparato de información. No se trata solamente de televisión, sino se trata de Internet. Hay ampliación digamos, del espacio que nosotros somos capaces de cubrir, pero no se puede sobreestimar eso. Yo pienso que las posibilidades informativas están relacionadas con posibilidades económicas. Entonces, lo que puede Estados Unidos está relacionado con su poder económico también. Pero nosotros también pensamos en la posibilidad de cooperación, incluso en los marcos de los BRICS. Por eso, uno de los puntos de la agenda de los BRICS es la formación de un pool informativo del quinteto. Y además se trata, como yo decía, acerca de, bueno, hay un estudio y hay una negociación acerca de cooperación en el campo de ciberseguridad. Sobre la enfermedad de Putin, entonces nada, ¿no? Yo no sé. No, es una campaña. ¿Por ahí había una pregunta? No, entonces allá y después. A ver. Ya está, primero. Ahí y allá. Cuidado con el cambio. Bueno, doctor, gracias por su presencia. Llevamos hoy
turista, soy colombiano. Quería hacerle dos preguntitas. Una, ¿cómo ve este surgimiento y crecimiento de los movimientos terroristas islámicos y en qué momento pueden llegar a afectar a Rusia, ¿ya?, dentro de su expansionismo? Y segundo, Rusia ha apoyado mucho la intervención que está haciendo Occidente y otros países árabes a Siria, pero hemos extrañado que no hubo ese apoyo a Libia, ¿ya? Y vemos el resultado de Libia, que si hubiera existido el apoyo de Rusia y de China, ¿ya?, ha podido ser diferente la situación de Libia hoy en día. Gracias. Gracias. Bueno, la amenaza terrorista es seria. Nosotros apoyamos los Estados Unidos después de 11 de septiembre de 2001, si no me equivoco, ¿sí? Entramos en la coalición correspondiente, por eso Rusia apoya la operación en Afganistán. Sin nosotros es casi imposible, pero para nosotros tiene, digamos, sentido muy grande, estratégico, lo que pasa en Afganistán. Antes de sucesos en Ucrania, el mayor peligro estratégico de Rusia lo veía en los acontecimientos de Afganistán. No solamente se trata de bueno, peligro físico, de militar, sino se trata de narcotráfico enorme. Desgraciadamente, la operación de las fuerzas internacionales, como se dice, en primer orden, por supuesto, norteamericanos, en Afganistán, no tenía resultados positivos en lo que se refiere a expansión del narcotráfico de Afganistán. Creció varias veces. Entonces, ese fue el punto de disputa entre los Estados Unidos y Rusia. Bueno, ya se sabe que los norteamericanos supuestamente salen de Afganistán. Es una muestra, sí, de incapacidad de ellos de resolver ese tipo de problemas. ¿A quién recae la responsabilidad de arreglo en Afganistán? Hay una organización de corte regional que se llama Organización de Colaboración de Shanghái, donde colaboramos nosotros, los chinos, Mongolia, ciertos países de Asia Central, y están pidiendo la participación en esa organización. Varios países, como Pakistán, como Irán, como India, son observadores ahora. Yo pienso que sin esfuerzos de los países de esa zona, una actividad conjunta de Turquía, de Irak, de Irán, de Pakistán, de India, de Rusia, de China, es imposible apagar el fuego en Afganistán. Entonces, no solamente en los marcos de BRICS, Rusia trata de encontrar una solución colectiva, sino en los marcos de esa organización
de colaboración de Shanghái. Refiriéndose a Siria, yo pienso que no es posible para los países un gigante como Estados Unidos tener presencia en todos los frentes. También es imposible para Rusia tener presencia en todos los puntos calientes de hoy día. Por eso yo pienso que es un gran avance, un gran aporte a la causa de paz, el arreglo acerca de la arma química. Eso fue gracias al arte de lo posible de la diplomacia rusa. Y fue, digamos, tenemos que reconocer el aporte personal de nuestro ministro Lavrov en ese caso. Pero yo pienso que no tenemos todavía posibilidades de avanzar en la pacificación de Siria. Más aún, pienso que los norteamericanos, a pesar de ese Estado Islámico que surge, ¿no? Y eso es costo para los norteamericanos porque ellos quisieron convertir Ucrania en bomba de tiempo para nosotros, pero al mismo tiempo recibieron bomba de tiempo en Irak, apoyando las fuerzas extremistas en Siria. Nosotros estamos dispuestos a colaboración internacional, incluso con Estados Unidos, porque, digamos, el Estado Islámico es una amenaza para nosotros, también en cuenta que en el sur de Rusia hay zonas islámicas y nosotros tenemos Islam tradicional y coexistimos con Islam tradicional siglos, sin grandes riesgos. Es una característica de la historia rusa. Pero hoy día nace un corriente extremista dentro de Islam. Y yo pienso que está relacionado, eso no se explica a 100%, pero está relacionado con la conducta beligerante de los Estados Unidos. Es una reacción de respuesta dentro de Islam. Entonces nosotros no tenemos otra salida que buscar barreras, obstáculos para eso. El mejor obstáculo y la barrera, a mi modo de ver, es lo que pasa en Chechenia. Chechenia hoy día es una de las repúblicas más prósperas de Rusia. Aumentó el nivel de vida y actualmente la postura de los chechenos es completamente diferente. Son fieles defensores de la Federación Rusa, de la integridad. Están dispuestos a luchar contra ese Estado Islámico. Entonces, ¿qué hace Putin? Eso, él trata de evitar esa actitud de los chechenos. ¿Sí? Entonces, ¿hay posibilidad de detenerlo? Yo pienso que sí. Pero eso requiere otro clima geopolítico. Desgraciadamente, el clima geopolítico se empeoró muchísimo. Bueno, en realidad se me vienen varias cosas a la cabeza, así que voy a estar desordenado y voy a hacer una pregunta puntual. Pero sí tengo que hacer alguna referencia a alguna de las cosas que dijo el profesor. En primer lugar, nombró a Sebrinsky, un hombre del riñón de la Fundación Rockefeller, que hace unos años, cuando escribió El Gran Tablero Mundial y trató de hacer una descripción del mundo, no se refirió a América Latina directamente, no se refirió a América Latina.
en un contexto político actual en el cual tenemos a la Cuarta Flota movilizándose en nuestra cuenca marítima, a la Alianza del Pacífico, claramente con la doctrina Monroy a pleno, podríamos decir. Y usted también habló de Malvinas, que es actualmente la plataforma militar de la OEA para expandirse al continente blanco, de la OTAN, para expandirse al continente blanco. La pregunta es, en primer lugar, ¿cómo se ve desde Rusia la posibilidad de una auténtica integración latinoamericana? ¿Cómo se ve desde Rusia? En segundo lugar, ¿cuál sería para ustedes, de su conocimiento, su experiencia, la táctica a desarrollar para tener mayor presencia diplomática en el tema de Malvinas, para ver cómo se puede recuperar Malvinas para Latinoamérica? Y la tercera pregunta, y acá apelo a sus conocimientos en economía, como le dijo el profesor Borón, su especialista en economía, si se puede desarrollar efectivamente una política monetaria latinoamericana de moneda común, por lo menos con un banco que tenga el Banco del Sur, sin tener una alianza militar latinoamericana fuerte. ¿Se puede llegar a salir de la influencia de la zona dólar que hay en América Latina? Bueno, Ecuador está dolarizada, Argentina se piensa gran parte en dólar. ¿Se puede lograr sin una alianza estratégica militar latinoamericana? Bueno, esas son mis preguntas. Bueno, yo pienso que solamente los latinoamericanos pueden contestar bien a esa pregunta. Yo pienso que el proceso de integración económica en Latinoamérica está en una fase difícil. Hay agotamiento, se nota agotamiento de ideas y esquemas anteriores. No puedo decir que aparecen esquemas nuevos convincentes. Simplemente podemos estudiar cuál es la experiencia en los últimos años. Pienso que la experiencia de UNASUR es interesante, y no solamente desde el punto de vista económico, sino también hay ciertos rasgos interesantes en la cooperación geopolítica. Por lo menos se crean premisas para eso. Yo tengo un consejo de defensa de UNASUR. Es un emprendimiento muy interesante. Supongo que hay posibilidad de sobrepasar las diferencias de los enfoques latinoamericanos en lo que se refiere en la solución de controversias dentro de la región. La postura común es resolver esas controversias en familia latinoamericana. Y es una tendencia del último decenio. Yo pienso que tenemos que reconocer que la solución de tensiones entre Colombia y Venezuela, ¿sí?, fue un emprendimiento conjunto y exitoso, ¿no?, entre Ecuador y Colombia también, ¿no? Pienso que es posible también utilizar, digamos, la voluntad colectiva o la convicción colectiva en Centroamérica, teniendo en cuenta esas tensiones entre Costa Rica y Nicaragua. Yo pienso que todavía, en ese caso, todavía no están realizadas todas las posibilidades de solución colectiva. Entonces, pienso que es indispensable, digamos, la cooperación regional y subregional en Latinoamérica. Podría ser más flexible, eso sí. En la Alianza del Pacífico sí tratan de presentar
su experiencia como, digamos, expresión de regionalismo abierto. Los primeros años mostraron, sí, que hay un avance rápido en, digamos, en neutralización de obstáculos tradicionales. Pero eso no quiere decir que es fácil resolver otros problemas. La Alianza del Pacífico es un emprendimiento reciente, a mi juicio. Pero yo pienso que sí, el futuro no está relacionado con esquemas rígidos, porque los intereses de países miembros no son constantes. Queremos nosotros o no queremos, pero se cambia. Por eso yo pienso que es mejor preferir esquemas flexibles. Por ejemplo, yo soy partidario y hay otros colegas de utilizar esquemas flexibles en nuestra integración euroasiática, que comenzó con la Unión Aduanera de Rusia, de Bielorrusia y de Kazajstán. Pero hay otros países, se trata de Armenia, que ahora se asocian con ese bloque, ¿no? Como Kirguistán, pero tienen diferentes niveles de desarrollo. Y eso no podemos ignorar. Si ignoramos, vamos a cometer muchos errores. Entonces, hay que tener una integración de diferentes velocidades. Tenemos que tener en cuenta el tamaño de la economía. En el caso de Mercosur, hay que tener régimen especial seguro para países como Uruguay y Paraguay. Hay que evitar esas tensiones que de vez en cuando paralizan la actividad dentro del Mercosur. Por eso yo pienso que no hay respuestas prefabricadas, no hay estándares para cada caso. Bueno, la experiencia misma de los países latinoamericanos debe mostrar o debe encontrar un modelo más eficiente. Así es. ¿Hay una pregunta al fondo? Bueno, profesor Davido, muchas gracias por su conferencia, muy interesante. Le quería hacer una pregunta, por lo que usted comentó antes, los países que integran los BRICS han encontrado que tienen una serie de objetivos estratégicos que son comunes, ¿sí? Y en ese sentido me parece que hay aún espacio para que pueda haber una mayor vinculación con los países de América Latina, ¿no? En su conjunto. Creo que a Rusia también le pasa, como usted dijo, que tiene que mejorar su modelo de desarrollo, que América Latina Argentina incluido, tiene que desarrollar nuevos vínculos con el mundo y bueno, tienen que fortalecer y ordenar sus economías. Creo que hay mucho para avanzar desde el tema cultural, como ya estuvimos diciendo y también señalaron antes, que hay desinformación y hay desconocimiento. Hay temas en materia de tecnología que Rusia podría colaborar con América Latina para poder tener una política tecnológica independiente, que sea más igual. Y también creo que hay campo para trabajar en el tema económico y comercial que necesita mucho América Latina desarrollar. Me parece que se están haciendo cosas en esos campos como para mejorar la integración, o se podrían hacer más de las que están haciendo entre Rusia y América Latina. Gracias, Santiago. Siempre se puede hacer más y mejor, eso sin duda. Bueno, yo pienso que estamos en una fase de mejoramiento de calidad de la colaboración entre Federación Rusa y Latinoamérica. ¿Por qué yo digo eso?
Yo pienso que las visitas de Putin el año pasado en Latinoamérica tenían un rasgo sintomático, que se prestaba menos atención al comercio tradicional, sino se mostraba mayor atención a los proyectos de envergadura. La colaboración en el campo de energía atómica, la colaboración en el campo de comunicaciones electrónicas, teniendo en cuenta nuestro sistema de comunicación global que se llama GLONASS, ¿no? Y fueron contraídos varios acuerdos con países, y ya en algunos ya está equipo de GLONASS. De esa manera, Rusia puede convertir su sistema no en un sistema regional, sino un sistema mundial. Es muy importante. Gracias a eso, incluso los países latinoamericanos van a tener una posibilidad alternativa en su comunicación global. Yo pienso que también es aleccionador los acuerdos en Cuba. Nosotros reconocemos el gran significado de integración física en Latinoamérica, de desarrollo de infraestructura. Está claro que el estado actual de infraestructura en Latinoamérica es digamos, uno de los obstáculos estratégicos. Es un freno enorme para el desarrollo económico de Latinoamérica y de la integración en los marcos de la región latinoamericana. Rusia tiene experiencia en ciertas ramas, está dispuesto a colaborar en la construcción de esa base de transporte, de la logística intercontinental en la isla de Cuba, y nosotros tenemos un entendimiento con los cubanos en eso. Yo pienso que se nota gran avance en la venta de aparatos de aviación, técnica de aviación en Latinoamérica. Ya 7 países son compradores de nuestros helicópteros, que son muy competitivos, y la correlación de precio y calidad es muy buena. Nosotros comenzamos a vender por fin nuestros aviones. La empresa mexicana Interjet compró 20 aviones rusos Superjet Sukhoi, y ahora ya están volando no solamente en México, sino conectando a México con estados del sur de los Estados Unidos y en Centroamérica. Yo pienso también que no podemos reducirnos, a suministros de nuestro equipo, sino hay posibilidad de utilizar el know-how y las tecnologías que nacen en Latinoamérica. Refiriéndose a Argentina, puedo decir que en la Federación Rusa conocen y reconocen las tecnologías agroindustriales de Argentina. Se reconoce la autoridad del Instituto de Tecnología Agraria, ¿no? Hay muy buenos modelos en el equipo agrario. Se reconoce el avance de agricultura, diferentes modos de, ¿cómo se dice? Semilla directa. Siembra directa. Siembra directa. Entonces, yo pienso que Rusia, igual que Latinoamérica, pueden convertirse en los actores básicos en el mercado
de alimentación. Es un mercado estratégico. Ser actor serio en ese mercado significa tener una influencia política también. Entonces yo pienso que el siglo XXI va a ser relacionado con el avance de Latinoamérica en el mercado agropecuario, y yo pienso que Rusia también tiene muchas potencialidades para ser gran jugador en ese juego. Acá hay un par de preguntas más, como acá la señora, y después ya terminamos. Sí, ya. Una pregunta cortita de mi parte, no sin antes agradecerle y decir que fue un gusto acompañarlo en todo el día, gracias a Tilio también. Putin habló en más de una oportunidad sobre la decadencia moral de Occidente y la superioridad rusa en este aspecto, agregando que Rusia vuelve a recuperar sus raíces cristianas. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, pienso que ni yo ni Putin no reconocen la superioridad moral. Simplemente queremos decir que nosotros estamos muy en contra de la destrucción de la familia tradicional, de nuestros valores cristianos, de nuestro, lo que está relacionado con nuestra memoria histórica de nuestro pueblo, ¿no? Que se refiere digamos, al rol de nuestro país, de nuestro pueblo en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, en la política internacional. Desde ese punto de vista yo comparto la calificación de Putin cuando él dice, desde el punto de vista moral yo soy conservador. Yo también soy conservador porque la palabra conservador no tiene solamente connotación negativa, ¿no? Yo pienso que ser conservador es también bueno para las ciencias sociales, ¿no? Eso quiere decir que mantener reconocimiento de las verdades ya aprobadas por la historia. Yo pienso que sí, nuestra sociedad tiene chances de mostrar un ejemplo de desarrollo sano, ¿no? Humano. Yo no soy gran especialista en eso, pero yo pienso que nosotros tenemos chances de aliarse alrededor de valores tradicionales. La última pregunta, señor. Gracias. Dos preguntas muy simples que no necesitan una respuesta desarrollada. En primer lugar, ¿usted considera que ha desaparecido la contradicción capitalismo-socialismo? La segunda, en ese caso, ¿hacia dónde va Rusia? Es difícil hoy en día juzgar en términos de contraposición, capitalismo, socialismo. Yo pienso que el mundo, y supongo que Rusia, se encamina hacia un modelo convergente, como yo digo, cuando se trata de combinar la eficiencia de mercado, ¿no? Pero un mercado económico, por supuesto, ¿no? Y digamos, y los valores de igualdad, de solidaridad humana que nos trae el socialismo.
Yo pienso que eso es el camino verdadero. La proporción, la combinación es otra cosa. Pienso también que no hay verdades absolutas. Pienso que la verdad debe ser concreta. Y aquí te doy un ejemplo. Diferentes modelos de desarrollo en diferentes latitudes requieren su propia correlación entre mercado y Estado. ¿No? Una cosa en Suecia, otra cosa en Japón, pero debe ser presente dos facetas del desarrollo. Y cuando se habla de un periodo de transición, ¿no?, de la formación del modelo, siempre es predominante esa estrategia, el rol del Estado. No hay ejemplos en ese mundo. Y bueno, los países que tenían mayor éxito económico es sudeste asiático, sea Taiwán, sea Corea del Sur, sea Singapur, ¿sí?, o China, siempre el avance, la dinámica de desarrollo fue relacionada, el desarrollo rápido, con la participación más activa del Estado. Somos capaces nosotros de establecer los estándares más altos en la vida social, no siempre. Pienso que Vietnam, solamente últimos años, China, con toda su riqueza, ¿sí?, tiene hoy día 4 billones en reservas líquidas internacionales. Solamente últimos años eran capaces de expandir el sistema de seguridad social, no solamente a la ciudad, sino al campo. Eran capaces de comenzar un aumento paulatino de remuneración en el sector industrial. Pierden cierta competitividad, pero son conscientes que es un imperativo para ellos, porque de otra manera surgen riesgos sociales insoportables. Ellos comenzaron a gastar masivamente dinero en el arreglo de problemas ecológicos, porque ya llegaron a un límite. Es difícil vivir en Berlín, por ejemplo. Cada vez cuando yo vuelvo, yo regreso con gran tos. Una semana no puedo deshacerse de ese tos después de visitar Berlín, por ejemplo. Pero supongo que China está en buen camino desde el punto de vista de buscar una combinación y una correlación óptima para condiciones concretas de China, sin exagerar, sin hacer, digamos, algo prematuro, a medida de lo posible. Si se trata de la política externa, siempre se dice, es arte de lo posible. Entonces también eso se refiere a política económica. Bien, muchas gracias a todos y todas. Agradecemos al profesor Ribot por esta comparecencia y todo este debate, intercambio muy interesante de ideas. Será hasta la próxima ocasión. De parte del PLED, del Centro Cultural de la Cooperación, les agradecemos a todos los que están presentes y toda la gente que nos va a mirar y va a seguir esta conferencia por internet a partir del día de mañana. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.